La relación entre padre, madre e hijos es gloriosa y nos muestra algo de quién es Dios. Nos muestra algo de quién es Dios. Tanto así que Dios eligió la palabra padre y eligió la palabra hijo para describir quién era Él. Es decir, realmente es explícito en la Biblia que la familia, en el diseño que Dios creó, dice algo de quién es Dios. Puedes descubrir algo de quién es Dios en tu familia. Dios ve en las relaciones familiares de padre e hijos algo que muchos no ven. Dios ve su imagen y semejanza. Dios ve su gloria, su relación de amor y confianza. Sin embargo, nuestra cultura tiene una opinión distinta. Muy parecido a lo que estábamos hablando la semana pasada. La cultura no solo ve el matrimonio como algo negativo, ve a la crianza de los hijos como algo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Ve a la crianza de los hijos como algo quizá noble, pero totalmente indeseable. Pero debemos recordar este principio que vimos la semana pasada. No digamos malo a lo que Dios ha dicho bueno. No podemos ser como la cultura. Y esto es lo que Dios ha dicho de criar hijos. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, algo precioso, preciado. Y en nuestro pasaje hoy, Pablo nos muestra el glorioso diseño de Dios en la familia y cómo Él se refleja, no solo en el cielo, no solo en la creación, no solo en el matrimonio, sino que en la relación entre padres e hijos tenemos esta responsabilidad de representar a Dios. Y nuestro pasaje está organizado en dos secciones. Ahora tú lees los 4 versículos y son 2 secciones. Pablo primero nos dice cuál es la voluntad de Dios para los hijos y después, en segundo lugar, nos dice cuál es la voluntad de Dios para los padres. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los padres? Y vamos a comenzar con los hijos. ¿Okay? Vamos a comenzar con los hijos. Primer punto, la gloria de un hijo cristocéntrico. Versículos 1 al 3. ¿Cuál es la gloria escondida? La gloria de Dios, el diseño de Dios. ¿Cuál es la gloria de un hijo que es cristocéntrico? La gloria de un hijo cristocéntrico se halla en imitar a Cristo al honrar a sus padres en obediencia. La gloria de un hijo cristocéntrico se halla en imitar a Cristo al honrar a sus padres en obediencia. Dice Pablo, primer versículo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo primero que Pablo hace es proveer 2 mandamientos a los hijos. El primer mandamiento es obedecer. Hijos, obedezcan a sus padres, obedecer. Y el segundo mandamiento es honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Ambos mandamientos son muy importantes y reflejan la gloria de Jesucristo. ¿Okay? Primero, vamos a resumir el primer mandamiento. El primer mandamiento se puede resumir de la siguiente manera: hijos, imitemos a Cristo al obedecer a nuestros padres. Ahora, no puede existir aquí nadie que no sea un hijo. Así que esto aplica para ti. Sin embargo, hay que leer la Biblia en su contexto. Pablo está hablando sobre todo a hijos que están siendo criados por sus padres, hijos menores. Probablemente hasta que dejas de vivir con tus padres, ¿verdad?
pero también tenemos principios para sacar los demás. Por supuesto, yo quiero hablar directamente a los pocos hijos jóvenes que están acá en este mandamiento. Primer mandamiento para los hijos jóvenes es: obedece a tus padres. Y la palabra que se traduce como padres es la palabra griega goneos, que incluye madre y padre. ¿Okay? Madre y padre. Y esta enseñanza también se encuentra en los Proverbios. Mira, Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los dos. Proverbios 30:17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquean y lo devoran los hijos del águila. Obedece a tus padres porque esto es justo, porque esto agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Debes obedecer a tus padres. Dios demanda y espera esto de ti. Y tómalo como un mandamiento no de un ser humano ni siquiera, de tu Dios que te ama, que te ha creado, y que si te has arrepentido y creído en Cristo, que te ha salvado a precio de sangre, te dice: te ordeno una cosa, obedece a tus padres si estás siendo criado por ellos. Así que yo quiero profundizar un poquito en esto de obedecer a nuestros padres. Primero, recuerda que tus padres tienen la mejor intención, ¿okay? Aunque esto te parezca imposible de creer a tu edad, igual que era imposible de creer a mi edad, ellos de verdad no buscan hacerte daño o hacerte la vida imposible. Por lo menos no la mayoría de ellos. Ellos te aman. Te aman más que cualquier amigo o amiga que tengas en la escuela. Te aman mucho más que cualquier amigo o amiga que tengas en la escuela. Ellos realmente quieren tu beneficio. Será más fácil escuchar lo que te dicen y obedecer a tus padres cuando sepas que ellos lo hacen por amor a ti. También debes aceptar gozosamente el liderazgo de tus padres. Con gozo, con alegría, el liderazgo de tus padres. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios es sabio y Él sabe lo que hace. Él diseñó esto de esta manera para bendecirte a ti. Y por supuesto, quizá no quieres escuchar este diseño porque todos vivimos peleando con Dios. Pero cuando peleamos en contra del diseño de Dios, tú como hijo, peleas en contra del diseño de Dios, estás peleando en contra de lo que te beneficia a ti y lo que te bendice a ti, y estás buscando todo lo que te daña a ti. Pero te animo a confiar en la sabiduría de Dios, a descansar en el que Él hizo a tus padres tus líderes para tu bien. Y por último, reconoce que tu lealtad máxima debe estar con Dios. Y si tú has arrepentido tu vida, has entregado tu vida al Señor Jesús, tu lealtad máxima es con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad de tus padres sobre ti no es 100% absoluta. La autoridad de Dios sobre ti es 100% absoluta. Pero si tus padres, si tu mamá no quiere hablar por teléfono con alguien y te pide mentir, tú no puedes mentir. ¿Ok? Porque tu autoridad máxima, absoluta sobre ti es Dios, quien es perfecto. Por otro lado, los jóvenes son muy astutos, ¿verdad? Dicen: ok, voy a desobedecer a mis padres todos los días porque puedo encontrar una forma de decir que es en contra de la voluntad de Dios. Por otro lado, Dios explícitamente dice en nuestro propio pasaje que su voluntad es que tú obedezcas a tus padres. Así que si quieres comenzar desde hoy a tomar en serio la autoridad de Dios sobre tu vida, comienza obedeciendo a tus padres, no desobedeciéndolos. Vamos a ahora enfocarnos en el segundo mandamiento para los hijos. Hijos, segundo mandamiento, hijos, imitemos a Cristo al honrar a nuestros padres. ¿Verdad? No solo obedecer, sino también honrar a nuestros padres.
Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, dice Pablo, y te irá bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, Pablo muestra un principio, como un proverbio, una forma en la que en su mayoría las personas que hacen esto, les va bien. Honrar a tu padre y a tu madre te guiará a una vida plena. O sea que te conviene honrarlos, está diciendo. Ahora, ¿qué significa honrar a los padres? Bueno, primero yo creo que significa tener a tus padres en alta estima, ¿ok? Yo creo que es una de las cosas más difíciles en nuestra época. Estamos en el 2019, ¿verdad? Que realmente los hijos vean a sus padres en alta estima, como gente importante. Por supuesto que no, dicen. Prefiero a alguien de los deportes, Cristiano Ronaldo, Messi. Prefiero a alguien de la música, ¿verdad? Justin Bieber, o bueno, ya me quedé atrás, no sé qué es lo que está de moda. Pero admiro y tomo en alta estima a estas personas, pero mis padres no. Esto, por supuesto, está en contra del diseño de Dios. Dios te ha mandado a honrar a tus padres, a poner una intencionalidad. La palabra hebrea que se traduce como honrar también puede significar dar importancia, estimar, tomar algo en serio, ¿verdad? Y nosotros debemos darle importancia a nuestros padres porque así lo ha dicho Dios. También debes expresarle respeto y amor a tus padres. Eso significa honrar a tus padres, respetarles y amarles. Expresarlo, ¿verdad? Eso es, por supuesto, una de las luchas más grandes en la adolescencia. Por supuesto que recuerdo mis hermanos, yo fui criado por mis hermanos, no crecí con padres. Mi mamá murió, mi padre nunca estuvo, en fin. Y una de las cosas que mi hermana mayor me decía es: habla, exprésate cuando era un adolescente. Porque probablemente eso es lo más común, ¿verdad? Uno es adolescente y se vuelve adentro. De niño uno habla mucho, pero de adolescente es una tumba. El mandamiento te guía como adolescente a expresar respeto y amor. Este mandamiento de honrar a los padres no puede quedarse en un sentimiento solamente de amor secreto a los padres. Este mandamiento nos lleva a no asumir que nuestros padres saben que los estimamos, que los valoramos. Debes expresarle que le respetas, que le amas. Y también quiero terminar con los hijos adultos, todos los demás. Los hijos adultos, aún tienes tiempo de honrar a tus padres. Aún tienes tiempo, aún hay tiempo, estás vivo. Probablemente tus padres están vivos, si no, lo siento, mis padres no están vivos tampoco. Pero Pablo primariamente le está hablando a los hijos menores, como dije. Pero tú también eres hijo y quizás si tú en tu niñez fuiste un terrible hijo. El llamado de Dios para tu vida es arrepentirte hoy. Arrepentirte y decir: yo voy a obedecer y voy a hacer lo posible por obedecer el diseño de Dios para mi vida como hijo y expresar este arrepentimiento. Como Pablo dice en 2 de Timoteo 3:2, hablando de las terribles personas de los últimos tiempos, dice: pero habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Cuando tú piensas en el final de los tiempos, piensas en gente matándose a sí mismo y él dice: desobedientes a sus padres. Como si fuera extremadamente importante también, una señal de alguien muy carnal. Ahora, antes de pasar al segundo punto, quiero recordar a todos los padres. Tenemos como 30 niños que no están aquí, están en Aguana. Ahora, eso me molesta un poco, pero también me alegra de que están estudiando las escrituras, memorizando las escrituras. Precisamente hoy vamos a tener, no lo había planeado así, simplemente salió así. Hoy que hablamos del Padres e Hijos, vamos a tener una recitación de versículos de parte de los niños. Pero sí quiero decirte, por la razón de que los
la mayor cantidad de hijos bajo cuidado no están aquí escuchándome. Todo lo que dije no lo escucharon. Mi pregunta es esta: ¿cómo pues escucharán si no hay quien les predique? En esta iglesia la mayoría de los hijos pequeños no están escuchando el sermón. Enseña a tus hijos la Biblia. Tú tienes que predicar esto. Por eso hay gente que toma notas. Tú tienes que comunicar esto. O sea, tú tienes la responsabilidad de comunicar a Dios, a ellos, la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cómo ellos van a saber que Dios demanda de ellos obediencia y honor a los padres si nunca lo supieron? Ahora, que ellos escuchen la Biblia constantemente, que aprendan la Biblia, que memoricen la Biblia, que realmente pongan un esfuerzo académico, intelectual para comprender la palabra de Dios. Ahora, Dios te ha llamado a ser como padre y como madre el principal discipulador de tus hijos, ¿verdad? Así como fue la abuela y la mamá de Timoteo. Leemos en 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 1 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a pasar al siguiente punto: la gloria de un padre cristocéntrico. Pablo no solo habla de que los hijos tienen esta responsabilidad de representar a Cristo. Los padres son las partes, creo yo, más importantes en ser fieles al representar la gloria de Dios. La gloria de un padre cristocéntrico. Es el versículo 4. Y hacemos la pregunta: ¿cuál es la gloria de un padre cristocéntrico? Bíblicamente, ¿cuál es su mayor gloria? La gloria de un padre cristocéntrico se halla en representar a Dios al criar a sus hijos en santidad y amor a Dios. Santidad y amor a Dios. Las dos palabras tienen que ver con Dios. La gloria de un padre cristocéntrico se halla en representar a Dios al criar a sus hijos en santidad y amor a Dios. Dice así el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esas son las instrucciones que Pablo tiene de parte de Dios para ti. Ahora, algo interesante que yo estuve estudiando acá es lo siguiente. Comúnmente en nuestra cultura, en nuestras familias, no importa si es americana o latinoamericana o hispana, comúnmente, ¿quién tiene la responsabilidad principal de criar a los niños? ¿Mamá o papá? Comúnmente en nuestra cultura y en nuestro tiempo, o realmente no solo en nuestro tiempo, en mucho tiempo, comúnmente, ¿quién tiene la responsabilidad de criar a los hijos? ¿Mamá o papá? La principal. Pablo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra en griego es pater, que es papá. O sea que, si tú eres un padre y escuchaste el sermón anterior que te puse todas las responsabilidades de la vida sobre ti y no sobre la esposa, porque eso es lo que hace Pablo, aquí hay otra más. Dios nos creó para tomar ese peso. Nosotros crecemos, como dice la palabra a veces en inglés, florecemos cuando ponen ese peso sobre nosotros. Dios nos ha puesto un montón de peso. Quiere decir lo siguiente: no es suficiente, padre, que estás escuchándome, no es suficiente
ir a trabajar, llegar y traer dinero. Y decir, bueno, tú te encargas de los niños, tú te encargas de criar a los niños en general. Si salieron malos, pues bueno, hiciste un pésimo trabajo. Si salieron geniales, bueno, yo ayudé, yo proveía la casa, yo te di la posibilidad de poder criarlos bien. Y el asunto es este: pase lo que pase, la responsabilidad es del padre. Ahora, estoy hablando de una casa donde hay mamá y papá. Y estoy hablando de personas representadas aquí en este momento. ¿Okay? No quiero ignorar, por supuesto, la realidad más grande de nuestra cultura hoy en día, y es que la mayoría de los hogares no tienen mamá y papá. La mayoría de los hogares tienen solo madres solteras. Y yo quiero que tú entiendas que esto es señal de que la cultura no va totalmente en contra del diseño de Dios. Pasan más los años y hay más familias donde solo hay una mamá o solo hay un papá. Por eso el matrimonio es tan importante. Pero vamos a seguir con esto, ¿verdad? Pablo dice que es la responsabilidad principal de un padre en masculino. Pablo le habla al papá y le dice que él debe encargarse de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no quiere decir que la madre no tiene esta tarea también. Pero la responsabilidad es de los dos, ¿verdad? La responsabilidad es de los dos, mamá y papá. Pero la carga principal de que todo vaya bien, recae en el padre principalmente. Los dos tienen responsabilidad, los dos tienen, Dios le va a pedir cuenta a los dos, pero principalmente al padre. Si eres madre soltera, la responsabilidad principal de la crianza de los hijos está sobre ti, ¿verdad? Si eres una madre soltera, está sobre ti la responsabilidad principal y única realmente. Y deberías escuchar con atención, vea todo lo que tengo que decir en este tema, así como un padre lo escucharía. No hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a comenzar con lo primero. Pablo nos da dos mandamientos. ¿Okay? El primer mandamiento se puede resumir de la siguiente manera: padres, imitemos a Dios al no exasperar a nuestros hijos, dice Pablo. Pablo dice, padres, imitemos a Dios al no exasperar a nuestros hijos. Los padres tienen un llamado santo de ser representantes de Dios. Mamá y papá. En el libro de Números 14:8 dice, Dios se describe a sí mismo y dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios es paciente y no pierde el control. Debemos ser como Dios al no exasperar a nuestros hijos, porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. El primer mandamiento de Pablo es no exasperar innecesariamente a los hijos. Ahora, la palabra exasperar significa hacer molestar a alguien hasta el punto que pierde el control. Es decir, los padres deben ser ejemplos de autocontrol y paciencia. Lo que pasa mayormente es cuando uno disciplina a los hijos, o cuando uno ve padres disciplinando a los hijos, muchos de ellos los disciplinan como una reacción de frustración. Esto es totalmente en contra del diseño de Dios. Eso no representa a Dios. Dios no es así. Es tardo para la ira, grande misericordia. Ahora, si eres padre, quiero decirte tres cosas para profundizar en este mandamiento de no exasperar innecesariamente a los hijos. Primero, exasperar a tus hijos innecesariamente es pecado. ¿Verdad? El mandamiento acá es claro de parte de Dios. No exasperes, no hagas molestar a tus hijos innecesariamente. Eso es pecado. No significa,
obviamente, que tu hijo debe sonreír todo el tiempo. Eso no va a pasar, obviamente. Pablo no está diciendo esto. Pero el mandamiento significa lo siguiente: no te comportes, esta es la interpretación del mandamiento, no te comportes carnalmente con tus hijos. Esa es la forma más clara en la que podemos poner el mandamiento. No te comportes carnalmente con los apetitos de la carne y la naturaleza pecaminosa y la impulsividad que viene del pecado. Tenemos la tendencia a pasar por alto estos mandamientos como si fueran poco importantes, pero la palabra de Dios nos dice que esto es pecado. La autoridad máxima bajo la que todos vivimos, que es la palabra de Dios, nos dice que esto está prohibido. Lo segundo que tengo que decirte sobre este mandamiento es que exasperar a tus hijos innecesariamente demuestra tu inmadurez, impaciencia y carnalidad. Ahora, esto es muy duro, ¿verdad? Todos somos inmaduros, todos somos impacientes y todos somos carnales. El punto no es ser perfectos. Dios no está esperando, no fuiste perfecto. El punto es, con toda sinceridad, luchar contra esta inmadurez, impaciencia y carnalidad. Reconocerlo ante Dios y decir, es cierto. Reconocer ante Dios, he pecado cuando me he comportado de esta manera. Reconocer ante Dios, Señor, me arrepiento de esto, ayúdame. Si tú jamás reconoces esto, ¿dónde vas a encontrar ayuda? Ahora, escucha lo que Dios está diciéndote. No provoques a tus hijos a estar enojados innecesariamente. Sé sabio, sé paciente, sé ejemplar, no pierdas el control. No te dejes intoxicar por el poder muchas veces y la autoridad que Dios te ha dado. Pero al final, Dios va a rendir cuentas de cómo usaste esa autoridad como padre. Un comentario explica el significado de este mandamiento así. Dice, evita ejercer tu autoridad de manera que tus hijos desarrollen resentimiento hacia ti. Pablo exhorta a los padres a tratar a sus hijos con amabilidad, lo que hubiera sido inesperado para la sociedad grecorromana en esa época. Él está argumentando que los padres deben tratar a sus hijos como lo haría Cristo. Y por último, exasperar a tus hijos innecesariamente demuestran tu falta de fe. Falta de fe. Lo más importante que debes recordar es que tú no puedes transformar el corazón de tu hijo. O sea que una crianza cristocéntrica tiene que tener fe, sí o sí. Tiene que tener fe en decir, Señor, yo estoy confiando en que tú vas a transformar el corazón de mis hijos. Cuando nosotros queremos tomar ese control y transformar el corazón de nuestros hijos a la fuerza, ¿qué pasa? Rompemos este mandamiento. Exasperamos innecesariamente a nuestros hijos. No lo podemos cambiar nosotros. Necesitamos a Jesús. Solo Jesús puede cambiarlo. Tú debes criar a tus hijos con fidelidad e instrucción bíblica y descansar en eso. Descansar en que Dios te va a pedir cuentas, no de ser perfecto o no de transformar a tu hijo en un cristiano. No puedes hacer eso. Tú no eres el Espíritu Santo. Yo tampoco. Yo no puedo convertir a toda la gente que viene acá. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Así como mi responsabilidad es ser fieles a la tarea que Dios nos ha dado, de discipular bíblicamente, de compartir el evangelio y de ser ejemplos y descansar en fe y decir, Señor, está en tus manos, sálvalos. Amén. Ahora, tratar a los hijos con sabiduría y paciencia es la voluntad de Dios para tu vida. Segundo, el segundo mandamiento. Entonces, el primer mandamiento para los padres es a no exasperar a los hijos, a no hacerlos enojar innecesariamente. El segundo mandamiento se puede decir de esta manera: padres, imitemos a Dios al disciplinar a nuestros hijos. Padres, imitemos a Dios al disciplinar a nuestros hijos. El tema de la disciplina en el 2019 en Estados Unidos es un tema extremadamente controversial. Nadie quiere disciplinar a sus hijos por el que dirán.
El problema es este, como vamos a ver ahorita, es un tremendo daño no disciplinar a los hijos. De hecho, déjame leerte Hebreos 12 del 4 al 11. Y yo quiero que tú anotes esto. Si tú estás luchando en tu corazón, ¿será bueno, será malo disciplinar a mis hijos? Mira, anota Hebreos capítulo 12, del versículo 4 al 11. Yo te lo voy a leer. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Es decir, una señal de que tú eres un hijo de Dios es que recibes la disciplina de Dios. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, si eres un hijo y no te disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces eres bastardo y no un hijo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Si estás sin disciplina, eres bastardo y no un hijo. O sea, eres una persona que no se ha reconocido como hijo. Tus padres no te reconocen como hijo porque no te disciplinan. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. La disciplina no se ve bonita ahorita, pero da fruto de justicia. Amén. 4 cosas que tengo que decirte sobre la disciplina rápidamente para pasar al tercer punto. Primero, disciplina siempre con el mensaje bíblico en mente, con un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El Evangelio. El Evangelio es un mensaje complejo. Es un mensaje complejo. El Evangelio y el evangelismo contiene malas noticias y buenas noticias. Cuando uno disciplina a un hijo con un mensaje del Evangelio, está haciendo esto. Comunica con palabras, con su ejemplo y muchas veces con la vara, que el pecado es serio, que el pecado tiene consecuencias reales, consecuencias muy dolorosas, consecuencias que producen sufrimiento grave. El pecado amerita arrepentimiento. El pecado puede ser perdonado. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Un pecador salvado por Cristo puede mejorar en obediencia y pureza. Toda esa complejidad de mensaje. Tienes que instruir al niño cada vez que se disciplina. El pecado es grave. El pecado tiene consecuencias. Debes arrepentirte del pecado, buscar salvación en Jesús. Segundo, disciplina con un propósito bíblico. Y aquí es donde viene lo que estaba diciendo de reaccionar en frustración a golpear a un niño. Eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la disciplina bíblica. ¿Cuál es el propósito bíblico? Fomentar arrepentimiento y obediencia genuina. Fomentar arrepentimiento y obediencia genuina. Un niño que jamás es disciplinado, o un adolescente, o una persona, un ser humano que jamás es disciplinado, no sabe lo que significa arrepentirse. No sabe lo que significa ser quebrantado. No sabe. No está siendo preparado para el Evangelio, para Cristo, para encontrar su salvación en Jesús en arrepentimiento y fe. Tercero, disciplina con motivación bíblica. ¿Cuál es la motivación de un padre? Otra vez, no es que ya no soporto a este muchacho.
esa no es la motivación bíblica. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál sí es la motivación bíblica al disciplinar? Amor a Dios y amor al prójimo, a tu hijo, a tu hija. Yo amo a Dios, por eso tengo que hacer esto que me duele tanto, que es disciplinarte. Yo te amo a ti suficientemente, porque no eres bastardo, eres hijo. Yo te amo a ti suficientemente, por eso tengo que hacer esto. Por último, disciplina con actitud bíblica. ¿Cuál es la actitud? La actitud es una actitud de dominio propio, de paciencia, de misericordia y de firmeza. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Dios a un pecador, Dios es justo y es el perfecto, bondadoso juez. Un pecador muere, llega a la presencia de Dios, Dios no va a decir, bueno, esta vez no, está bien, pasa, no voy a decir nada. Su sí es sí, su no es no, las condiciones están puestas y esto ayuda a tus hijos a entender quién es Dios y que el pecado es grave. Entonces nosotros vemos que la actitud bíblica es dominio propio. Entonces un padre que va a disciplinar a su hijo con la vara, por ejemplo, no va a venir con estrés, descontrolado. Jamás va a haber gritos, jamás va a haber gritos, jamás va a haber movimientos bruscos. Siempre va a ser un comportamiento que demuestra dominio propio, paciencia, amor y firmeza. No quiere decir que no puedes echar chistes con tu hijo, pero no en ese momento. Ese momento es firmeza, paciencia, claridad al comunicar, disciplina. Entonces hay comunicación antes y después de la disciplina, ¿verdad? Comunicación, se disciplina y después hay comunicación después. Esas son las razones, esos son los propósitos. Eso es lo que quiero que entiendas. Esto te hace bien, te amo y amo a Dios. Y quiero que ames a Dios. Amén. Vamos al último punto y es esto, ¿verdad? Pablo terminó ya el pasaje, dice, ya le habló a los hijos, ya le habló a los padres. Ahora, la palabra que usa Pablo ahí, hay una palabra muy importante que es la palabra crianza o criar. El mandamiento que Pablo da es a criarlos en el Señor. Dice el versículo, déjame leerlo acá. Dice el versículo 4 que estamos leyendo: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, ya vimos eso, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vimos la disciplina, vimos la amonestación. Ahora vamos a ver prácticas de una crianza cristocéntrica. Prácticas de una crianza cristocéntrica. Y con eso terminamos. Los padres, todos los padres deben preocuparse de pastorear el corazón de sus hijos, ¿verdad? No solo abordar los comportamientos. Corazón de los hijos, no solo abordar los comportamientos. No queremos fariseos, queremos gente contrito y humillado, que sean como David, conforme al corazón de Dios, no fariseos. El mejor modelo bíblico que conozco se encuentra en Proverbios capítulo 3. Ahora yo quiero contarte esto. Yo crecí, como les comenté, sin un padre, sin un papá. Yo crecí sin un papá. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Murió de cáncer. Fue lento, fue doloroso. Y quedamos así, sin padres. Éramos 6 hermanos. Seguimos siendo muy unidos. Viven en España ahora porque Venezuela está terrible. Y yo vivo acá. Ahora, mi familia no es cristiana, nunca lo fue. Yo crecí sin conocer qué es ser criado en el Señor. Cuando yo por fin conocí a Jesucristo en la universidad, cuando tenía 16, 17 años,
yo encontré todo eso que necesitaba en Proverbios capítulo 3. Y por eso yo quiero que tú abras tu Biblia en Proverbios capítulo 3 y vamos a terminar este punto en Proverbios capítulo 3. En otras palabras, con Proverbios capítulo 3, yo fui criado en una manera express. Yo fui criado con Proverbios capítulo 3 por Dios, por la palabra de Dios. Yo no solo leí este capítulo muchas veces, yo me memoricé este capítulo. Y mi esposa está embarazada, ¿verdad? Una de nuestras metas cuando nuestro hijo o hija nazca es que memorice Proverbios capítulo 3. ¿Por qué? Todos los tesoros de la crianza están acá. Memoricé este capítulo y lo repetía diariamente a solas. Y yo creo que todo padre debería seguir esta práctica de verdad. No conozco un capítulo más apropiado para criar a tu hijo que esto. Ahora, en Proverbios capítulo 3, no vamos a ir por todo el capítulo porque es largo, pero voy a mostrarte algunas partes de manera organizada, algunas partes, y tú puedes encontrar muchas más enseñanzas aquí, muchas más. Yo no tengo mucho tiempo, así que voy a ir rápidamente solo por algunas de ellas, ¿ok? Primero, enséñale en una crianza cristocéntrica, debes enseñar a tu hijo, a tu hija, la importancia de sujetarse a la autoridad, ¿ok? Primera práctica de una familia que tiene una crianza cristocéntrica, ellos entienden la importancia de la autoridad y enseñan la importancia de sujetarse a la autoridad. Versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hay un mandamiento, hay una autoridad, hay una instrucción y te da un sentimiento cuando lees esto. Es un padre hablando a un hijo. Te da un sentimiento de yo estoy bajo su cuidado, yo estoy bajo su crianza, yo estoy bajo su protección, yo estoy bajo su amor, su bondad y Él es la autoridad sobre mí. Esas palabras te dan ese sentimiento. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Una persona madura es aquella que ha aprendido a someterse a sus autoridades sin sentirse ofendido. Y también puede ejercer autoridad sin sentirse superior. Tus hijos necesitan saber eso. Y tú les puedes enseñar eso. La mejor forma de enseñarlo es hablando bíblicamente, mostrándole en tu propia vida cómo se vive de esa manera, cómo se vive respetando a las autoridades y siendo una autoridad ejemplar, humilde. Y es tu deber restringir el impulso que tu hijo tiene de dominarte. No puede él ser la autoridad de la casa. Eso no está permitido. Estás haciéndole un daño increíble cuando él es el rey del hogar. Fomentar un corazón humilde a tu hijo le va a hacer un bien por toda la vida, ¿verdad? Ayuda a tu hijo a convertirse en un siervo. Eso es algo que yo vi en la palabra de Dios y por un tiempo he amado esto. Cada vez que la Biblia habla de hijos, los trata como siervos. Como que están en un proceso de crecer como siervos. Después pueden ser líderes, pero ellos necesitan ser siervos, humildes, como Jesús. Amén. Ahora, el versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Disciplinar es un acto de amor y eso le enseña la dinámica entre autoridad y sumisión, de la rebeldía, ¿verdad? Ahora, comunícate claramente cuando uses la vara, y esta parte es muy importante porque Proverbios 29:15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y entonces dice que el pecado es en serio cuando uno disciplina con la vara. Ahora, segunda instrucción que hay en este proverbio es: enséñale a tu hijo que el carácter es más importante que el talento. Y esto es algo que yo casi nunca he escuchado
Casi nunca yo he escuchado esto. Dice versículo 3 y 4. Escucha a este padre dulce, amoroso hablando. Proverbios 3, 4. Nunca se aparten de ti, hijo mío. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbeles en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué dulces palabras de ese padre que dice: hijo mío, lo más importante es el carácter que tienes, tu corazón. Una crianza bíblica le da más importancia al carácter que a los talentos. Más importante la generosidad en un hijo que el niño tenga habilidades financieras, ¿no? Que vaya a ser un gran empresario. Más importante decir la verdad que ganar medallas deportivas. Le da más importancia a la humildad de tu hijo que a la belleza física de tu hijo. El carácter cristocéntrico es lo más importante en esta vida, y como padre cristocéntrico enseña eso. En el mismo capítulo 27 y 30 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas al prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Todas estas son cuestiones del carácter. Una crianza bíblica le da más importancia a la sabiduría que proviene de Dios que a la sabiduría humana. El carácter santo y centrado en Dios. Dice versículos 5, 7, 13: fíjate en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Le enseñas a tu hijo a estudiar la palabra de Dios? Y la forma en la que tú te comportas con él, ¿le transmite que estudiar la Biblia es más importante que cualquier otro estudio? Amén. Y este es el asunto, que muchos padres están dispuestos a poner la cabeza de los hijos sufriendo para poder ser académicamente muy buenos y llegar a Harvard. Y cuando es a estudiar la Biblia dice: ay, es que no le gusta. Y es que no sé, es que quería decirle que leyera este versículo y quería un versículo más, pero no, es que ¿qué es más importante? ¿Ir a Harvard o tener un carácter como Cristo? Que ama la palabra, que se deleita en la ley de Jehová, como el Salmo 1, y que es bienaventurado de esa manera. ¿Cuántos hombres de Harvard no han terminado siendo los hombres más miserables del mundo? Y por último, no es por último. Tercero, enséñale la importancia de amar su masculinidad o feminidad. Es otra cosa que quizá no se enseña mucho, pero los proverbios enfatizan esto. Quizá no en el proverbio capítulo 3, pero mira el proverbio 17, 27. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. La masculinidad es algo que se desarrolla en el hogar. Tú no puedes esperar que tu hijo varón crezca. Tú nunca le guiaste a amar la masculinidad y que él a solas diga: se volvió un gran hombre. O tu hija. Y este es uno de los temas que a mí más me apasionan. Es decir, poder estar, si es un varón, poder ir con mi hijo varón, yo como varón, y decir: mira todo lo que he aprendido en la palabra de Dios, de la gloria de ser hombre. Y que al final él pueda decir, como yo un día dije siendo cristiano: amo ser hombre. Y tu hija pueda decir la gloria que hay de ser mujer en la palabra de Dios. Que pueda decir: amo ser mujer. Eso se logra en la casa. Proverbios 31, por supuesto, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. En el versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Cuarto, enséñale la importancia de elegir bien
a los amigos. Capítulo 3 de Proverbios, el proverbio que estamos estudiando, 31 y 33 dice: no envidies al hombre injusto. Esto pasa mucho, ¿verdad? En la escuela, este muchacho está con drogas, está con cuestiones. Dice: no envidies al hombre injusto, no escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. 1 Corintios 15, por supuesto, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quinto, enséñale la importancia de la iglesia. Versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Un israelita iba al templo a enviar estos frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La iglesia no es solo una tradición familiar, algo cultural, algo que algunas personas hacen. La iglesia, la importancia de la iglesia está en adorar a Dios a la manera de Dios. Está en vivir en comunidad con discípulos de Cristo. Está en amar lo que Dios ama, su preciosa novia. Está en amar el diseño de Dios para la vida cristiana. Está en amar y servir personas distintas a Él. Personas que Él no estaría dispuesto a amar. Eso es la iglesia. Y por último, para terminar, padre, madre, ese es el paso práctico más importante que hemos enfatizado el año pasado y este año, y estamos cada día, cada semana enfatizándolo. Sé fiel en los devocionales familiares. Quizá tú vienes acá y dices: ¿qué es eso de devocionales familiares? Nunca he escuchado esto. Pregúntale a alguno de los miembros de la iglesia y te van a decir paso por paso que significa tomar unos 7, 8 minutos cada día, leer la Biblia, orar y cantar. Leer la Biblia, orar y cantar cada día. Te preguntas: ¿cómo yo puedo enseñar todo eso? ¿Cómo puedo enseñar todo eso a mi hijo? Pasa un tiempo con él, leyendo la Biblia, orando y cantando. La palabra de Dios va a enseñarle eso. Proverbios capítulo 3 es un tesoro inmenso. Proverbios 3, 21 al 24 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Eso es cada día. No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley de Dios y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Que estas cosas no se aparten de sus ojos, porque estás cada día leyendo la Biblia, orando y cantando al Señor por lo menos 8 minutos con tus hijos. El mensaje de hoy es: padres, madres, enseñen a sus hijos a ser como Cristo. Hijos, sigan gozosamente el liderazgo de sus padres.